cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Mas la porción de Yahvé fue su pueblo, Jacob su parte de heredad. Damos muchas gracias, Señor, por regalarnos y facilitarnos la oportunidad de este encuentro. Muchas gracias, Señor, por regalarnos el poder escuchar cada día tu palabra. Muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ponernos en camino hasta convertir nuestra existencia en palabra viva, hasta poder ir conformándonos con Cristo cada día, porque esa es realmente la síntesis mayor del cristiano: llegar a parecerse a Cristo, a configurarse con Él. Para hoy yo quería desarrollar estas pautas desde 3 puntos que meditaba esta semana. Aprovechar viene la hora, como primer punto. Como segundo punto, es urgente poner por obra nuestro carisma. Y como tercer punto, es cruzar las fronteras entre mi yo y los demás. Para empezar a desarrollarlos, de aprovechar bien la hora, me ayudaba mucho encontrarme con una frase que escribe nuestro Nobel de Paz, García Márquez, en su obra maestra, ¿sí? Él habla en su obra de un personaje que se llama Tránsito Ariza. Y Tránsito Ariza está aconsejando a su hijo cuando disvariaba de amor. Y le dice Tránsito Ariza en esta obra de 100 años de soledad de García Márquez, le dice a su hijo: aprovecha ahora que eres joven para sufrir todo lo que puedas, que estas cosas no duran toda la vida. Las cuestiones de amor no duran toda la vida, sobre todo las cuestiones del amor humano. De ahí el consejo que le da Tránsito Ariza a su hijo: aprovecha ahora que eres joven para sufrir todo lo que puedas. Y me llegaba mucho porque me invitaba a que nosotros aprovechemos nuestra juventud espiritual, esa fuerza que nos da el Espíritu Santo para ponernos al servicio del Evangelio, para ponernos al servicio de la palabra, de esa llamada que hemos recibido sin importar la edad. O sea, todos fuimos llamados a una determinada hora del día. Es realmente la oración la que nos da a nosotros esa juventud interior. Y no quiero decir esto por justificar mis canas, ni mucho menos el aspecto físico, porque realmente ya nos vamos haciendo mayores en edad, pero el Señor nos sigue regalando a través de la oración mucha juventud, una juventud espiritual que queremos compartir y que podemos compartir. Y no lo digo solo por mí, sino que me ha llamado mucho la atención unos sacerdotes de la parroquia a la cual asisto regularmente a la Eucaristía cuando no voy por la comunidad. Hay allí dos sacerdotes mayores que para poder desplazarse necesitan el apoyo de un lazarillo, alguien que les acompañe, alguien que les ayude a subir y bajar las escalas. Su desplazamiento, a pesar de la edad, es muy lento, pero a mí lo que más me ayuda de estos dos sacerdotes es que aún su palabra tiene mucho vigor. Tienen una palabra fresca. Cada vez que predican
ellos me mueven. O sea, es tal la relación con la palabra, tal la delicadeza del encuentro con Jesucristo vivo cada día, que los veo a ellos caminando es como si Jesucristo caminara hoy. Y que es a través de la palabra que ellos me enamoran cada vez más de este Jesús vivo y resucitado. Es la juventud interior la que nosotros renovamos cada mañana en la oración, la que debemos compartir, así nos toque sufrir, ser criticados, perseguidos, así nos duela todo, porque soy consciente de que muchas veces en las personas que nos predican hay mucho dolor, y ese dolor muchas veces se les ve, pero es tal la fuerza de la palabra, tal su juventud interior, que transforman, cambian y ayudan a las otras personas a que tengan un encuentro vivo con Jesucristo. Y ahí que la palabra de Dios se siga cumpliendo cada día, por lo que dice en Marcos 10, 29, 30. Marcos 10, 29, 30. Jesús dijo: yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por uno. Dice, ahora al presente, en casas, en hermanos, en hermanas, en madres, en hijos, en hacienda, pero con una condición, dice, con persecuciones y una promesa, en el mundo venidero, vida eterna. Por eso sentía muy cercana la llamada que nos sigue haciendo el Papa Francisco. Hemos estado meditando la exhortación apostólica Gaudium Evangelii, la última que publicó el año pasado, y en el número 3, el Papa Francisco nos invita a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que nos encontremos, a renovar ahora mismo el encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Y esa es la motivación para esta semana, para este fin de semana mejor, es ponernos en caminos para encontrarnos con la palabra viva que es Cristo, al menos intentarlo, al menos tener ese poquito de interés en encontrarme con Él. Y no es solamente dejarnos encontrar con Él, por Él, no es solamente dejarnos encontrar por Él, sino acogerlo en nuestra vida, hasta convertir nuestra existencia en palabra viva. ¿Sí? Es lo que les decía de los sacerdotes, muy mayores y palabra viva, son palabra viva. Es lo que les digo de los misioneros y misioneras de nuestra comunidad, uno habla con ellos y son palabra viva. Parecernos a Él, ser como Él, es la tarea que ahora tenemos con nosotros mismos y con todos aquellos que Él nos confía. Es poner por obra lo del primer anuncio que también nos recuerda el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium número 164. Dice esta experiencia del primer encuentro, dice: Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Quiere lo mejor para tu vida, para nuestra vida. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué estamos esperando para abrirle nuestra puerta? ¿Qué estamos esperando para acogerle, para decirle sí a su llamada, para decirle sí al proyecto que tiene con nuestra vida, a lo que nos propone? Como misioneros, en el Verbum Dei se nos ha confiado un carisma,
Y este es el segundo punto. El carisma de orar y predicar. Es urgente poner por obra nuestro carisma. Porque esta misión de orar y predicar la renovamos cada día a través de la oración, de una oración cercana, de una oración de corazón a corazón con Jesús, desde la Eucaristía, desde la misma entrega en el pan de vida. Y es tener siempre presente en la oración la realidad que viven nuestros hermanos, las situaciones que vemos, las situaciones que escuchamos, las situaciones que conocemos, las situaciones que acompañamos. Y darnos cuenta que son muchas las vidas que se invierten según sean las circunstancias y las necesidades. Y lo digo por lo que leía esta semana en el periódico, esta semana que leía el periódico sobre el avión desaparecido del Malaysia Airlines. Este se perdió el 8 de marzo, como bien saben. Y me gustaba mucho leer una cosa, mire, son 26 países, decía el periódico, los implicados en la búsqueda. 26 países que están buscando el avión perdido. 29 aviones, 18 barcos, 6 helicópteros y decenas de satélites. Entre esos satélites, 21 son chinos. Y decía yo, todo este equipo, todo este material, detrás de todo ese equipo y material hay muchas personas buscando a aquellas 239 personas que están desaparecidas. Aún no encuentran el avión. ¿Por qué? Porque se hace muy difícil. Estos 29 aviones, 18 barcos que les decía, estas estadísticas que les relacionaba, les queda difícil encontrar a este avión desaparecido, porque son más de 7 millones de kilómetros cuadrados los que tienen que sondear, que buscar, los que tienen que rastrear. ¿Sí? Y a mí me movía esto, porque me decía, toda esta inversión de equipos y personas me llaman supremamente la atención, porque cuando lo traigo al entorno nuestro, a lo que vivimos en nuestra comunidad, a lo que vivimos en nuestros hogares, en nuestra familia, me doy cuenta que lo que hacemos es muy poco para ayudar a nuestra gente, para ayudar a los nuestros, para ayudarles a que se encuentren con el amor de Cristo, a que encuentren respuestas a lo que viven desde la luz que da la palabra. Pienso que poco conocemos a nuestros vecinos, que por dedicarnos a preparar temas, descuidamos los lazos fraternos, incluso con los que debíamos estar más cerca. Y lo digo por mí mismo, por mi familia. Ayer nada menos, en las horas de la tarde, me llamaba mi hermana mayor y me ponía al tanto de cómo está la familia. Y me contaba el accidente que sufrió uno de mis sobrinos el martes pasado. Mientras esperaba el cambio de semáforo, en una de los rompoy de la comunidad, de la ciudad, perdón, la comunidad no tiene rompoy, sino en la ciudad, en uno de los rompoy esperaba que cambiara el semáforo y inmediatamente cambió, él se puso en movimiento y venía un carro muy rápido de atrás y los arrolló. Él venía con una chica atrás. A los dos los tumbó y a él le fracturó la clavícula. A ella quedó muy aporreada, muy magullada, muy lastimada. Gracias a Dios, nada de fracturas, nada de complicaciones. Pero lo que me mueve es que realmente eso sucedió el martes en la mañana y apenas hasta ayer en la tarde me daba cuenta. Y yo decía, ¿cuántas veces nosotros somos los últimos en enterarnos de lo que viven aquellas personas más cercanas? Muchas veces nos pasa así.
que suceden cosas inclusive en nuestra familia y somos los últimos en enterarnos. Estamos realmente al tanto de lo que viven los demás. Estamos al tanto de que nuestro carisma es urgente, de que la palabra es urgente, pero también estamos al tanto de que nuestra familia nos necesita. Hermanos, aquí cabe una cosa muy importante. En nuestra comunidad tenemos unas herramientas que nos ayudan mucho para poder saber qué están viviendo nuestros hermanos. Lo digo porque necesitamos estar constantemente fortaleciendo nuestra revisión de vida. O sea, hacemos revisión de vida no solamente para saber en qué momento espiritual, cómo está la juventud espiritual de tu hermano, sino para saber también cómo está él con respecto a su familia, a las personas que le rodean, para poder ayudarle, para poder colaborarle, para poder estar con él en las situaciones y circunstancias que estén viviendo. De ahí lo que les comentaba del tercer punto. Es necesario cruzar la frontera entre mi yo y los demás. Es importante, muy importante, cruzar la frontera entre mi yo y el otro. Y de ahí que el Papa Francisco nos siga diciendo en la exhortación El gozo del Evangelio, en el número 210 nos dice: los migrantes me plantean un desafío particular por ser pastor de una iglesia sin fronteras, que se siente madre de todos. Por ello, exhorto a los países a una generosa apertura, que en lugar de temer la destrucción de la identidad local, sea capaz de crear nuevas síntesis culturales. Mire, habla el Papa de una iglesia sin fronteras. Debemos ser conscientes de eso, que nuestra iglesia no tiene fronteras, que las fronteras realmente las pone nuestro egoísmo, las ponemos nosotros como hombres. Y me ayudaba mucho la experiencia que me relataba mi esposa, que tuvo la oportunidad de estar en el Vaticano, y cuando me contaba la experiencia de haber estado allí, me decía, y algo muy particular: cuando uno va a entrar al Estado Vaticano, hay una barrera que hay que pasar. Está la barrera de la aduana, una aduana donde tienes que presentar pasaporte, donde te tienes que identificar para poder llegar hasta la Plaza de San Pedro. Y a mí me llamaba mucho la atención. Hablamos de una iglesia sin fronteras y estamos pidiendo a la entrada de nuestra frontera, la frontera del Vaticano, allá en Roma, pidiendo pasaportes. A mí me causó esta risa, porque realmente hay fronteras y conocemos muchas fronteras. No tenemos que ir muy lejos. Vivimos en un país donde tenemos varios departamentos y tenemos un departamento separado por un río, por alguna cordillera o por algo, que es la frontera del departamento, por decir, Antioquia, con Caldas, con Risaralda, o con Boyacá, o con Cundinamarca. Bueno, hay fronteras que nos separan. ¿Sí? Hay unos límites que establecemos los humanos. Y eso, ¿quién lo pone? Lo pone nuestro egoísmo. Por eso, cada uno de nosotros, que nos decimos misioneros, estamos llamados a estar muy abiertos a los demás, a poder dar ese paso a las necesidades del hermano, saber que vive, poder escucharlo. Y una cosa muy importante: las necesidades de nuestro hermano son prioritarias, son muy importantes. Por eso es necesario darnos sin temor. Es la confianza que el Señor deposita en cada uno de nosotros. Una vez nos llama, nos da una herencia, una identidad, nos reparte los hijos, sus hijos, nos los confía para que les cuidemos, para que les demos la palabra, para que les enseñemos el camino, y nos dice hasta dónde podemos llevarles, que hagamos de ellos
otros Cristos, y como Él herederos, que sean ellos, como nosotros ahora, la parte de su heredad. Somos esa porción del Señor que tanto ama y por la que se sigue entregando cada día en la Eucaristía. Por eso le leía la cita de Deuteronomio 32:8 al principio, que dice: cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Mas la porción de Yahvé fue su pueblo, Jacob su parte de heredad. Dice, nosotros somos parte, somos esa porción de Dios, nosotros somos esa heredad de Dios. Qué bonito entenderlo, qué bonito entender que somos herederos, que tenemos una porción de vida, una porción que Él nos ha regalado para nuestra existencia, un lugar donde estar, donde vivir, donde compartir, donde realizarnos. Y en esta dinámica de cruzar las fronteras, el Señor a nosotros nos ha regalado poder salir del país muchas veces. Ya hemos salido varias veces del país. Y en algunas de las salidas nuestras hemos tenido la oportunidad de encontrar y conocer murallas. ¿Sí? Hemos estado en Toledo, en España, y en Ávila, en España. Y a mí me impactaba particularmente las murallas que tienen estos pueblos. Son unas murallas similares a las de Santa Marta, que algunos de ustedes, hermanos, conocen. Murallas que tienen puertas pequeñas, como especies de miradores, ventanas relativamente pequeñas. Y la historia nos dice que estas murallas fueron hechas para defenderse de las invasiones de otros pueblos. ¿Sí? Son fortificadas, así esas murallas grandes, para poder salvarse de los enemigos. Y es el Señor quien en su palabra nos dice que Él ha venido a destruir el muro que nos separaba. Lo de Efesios 2:14. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad. Por eso, lo que nos dice el profeta Isaías, en el capítulo de 60, Isaías 60, 18, capítulo 60, versículo 18, dice: no se oirá más hablar de violencia en tu tierra, ni de despojo o quebranto en tus fronteras. Antes llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanza. Y a mí me llama mucho la atención por lo que decía de las fronteras. Ayer nada menos veía en las noticias la visita que hizo el presidente Obama a su santidad el Papa Francisco. Y me llamaba mucho la atención por el despliegue de seguridad, por el despliegue de helicópteros, de muchas cosas, ¿sí? Ustedes saben mejor que yo eso. Cuando un presidente de esta categoría, como es el presidente de los Estados Unidos, va a visitar otra nación, pues el despliegue de seguridad es muy grande. Y ayer lo pasaban por la televisión, ese despliegue de seguridad y esa entrevista que tenía con el Papa Francisco. O sea, no había privacidad. Estaba el Papa Francisco con un montón de periodistas encima. O sea, era más el interés de que conocieran la noticia, de que estaban dialogando, que ese deseo de conocer desde el interior, de conocerse desde el interior. O sea, es con ese deseo de vivir una espiritualidad joven, la espiritualidad joven que nos muestra el Papa Francisco, una espiritualidad siempre renovada. Por eso es muy importante que dejemos nuestro egoísmo y levantar puentes entre mi yo y los demás. De eso se trata, no de levantar murallas, a no ser que levantemos aquellas murallas que conduzcan al otro a la salvación, y puertas para la alabanza, como nos dice la palabra de Dios, puertas para la escucha, para hacer posible que la palabra penetre hasta lo más profundo de cada uno. Y esta será la forma de irnos identificando cada vez más con Cristo.
Cuando tuve la oportunidad de estudiar teología, tuve como tarea alguna vez estudiar la vida de Juan Crisóstomo, sí, uno de los padres de la iglesia, San Juan Crisóstomo. Y me leí un libro de él que habla sobre la educación de los hijos y el matrimonio. Y en este libro hay algo que me llamaba particularmente la atención y que aún que la recordaba esta mañana. Dice, él hace en ese libro el símil del cuerpo con una ciudad, ¿sí? Una ciudad que es como una fortaleza y que en esa ciudad tiene 5 puertas. 5 puertas por las que miramos al mundo, por las que nos comunicamos con el mundo. Esas 5 puertas son los sentidos. Y él decía, cuidad de esas puertas, cuidad de esas ventanas, para que realmente estén dando vida, para que le den vida a tu ciudad, para que le den vida a tu cuerpo, a tu ciudad amurallada, y para que tu vida como tal se pueda proyectar en función de los demás, y que esas puertas y ventanas sirvan para iluminar la fe de los otros, para que les ayudes a crecer en el conocimiento de Cristo. De ahí que la palabra siga penetrando nuestra vida, siga llegando hasta nuestro interior, nos siga regalando esa certeza de que es eficaz, que es supremamente eficaz. Lo de Hebreos 4:12, una palabra que penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, para una palabra de Dios viva, que no hay murallas, que no hay fronteras, palabra que hace posible que nuestra iglesia no tenga fronteras. Por eso, así como por la palabra fuimos rescatados, así como por la palabra fuimos salvados, así debemos correr al encuentro del hermano, derribando el muro que nos separa. Aunque muchas veces el hilo sutil de un pequeño disgusto puede llevar a construir una gran muralla. Y les pongo este ejemplo. Conozco una familia donde sus 2 hermanas se querían mucho y las 2 consiguieron un novio. Y una de ellas tuvo la fortuna de conseguirse un novio de color. Ellas 2 son blancas, ¿sí? Así blancas como yo. Y ellas también blancas. Y una de ellas se consiguió un novio de color. Y la pelea y el disgusto que duró casi 15 años fue precisamente porque una de ellas no le quería el novio de color a la otra. Se convirtió un pequeño disgusto en una gran muralla. Entonces, cosas sutiles como esta pueden pasar. Por eso, pidamos a María que nos ayude a hilar muy fino, a llegar a la palabra con mucha delicadeza, para que podamos ir a nuestros hermanos y podamos darle esa palabra de esperanza que necesitan, para poder hacer, siguiendo este camino hacia la Pascua, hacia el encuentro vivo y cierto con Cristo resucitado, con mucho amor, con mucha esperanza. Qué bueno que entendamos lo que decíamos al principio, lo que nos decía Gabriel García Márquez en esa obra de 100 años de soledad. Aprovecha ahora que eres joven para sufrir todo lo que puedas. Que estas cosas del amor del mundo no duran toda la vida. El amor que dura, el amor que permanece, es aquel que nos lleva a conformarnos cada día más con Cristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.